Muy buenas y bienvenidos a una nueva entrega de Teletrabajo Ya. En el programa anterior hablábamos de las ventajas y las desventajas de esta manera de trabajar a la que se han visto obligadas muchas empresas y muchos trabajadores a acogerse durante estas semanas debido al estado de alarma por la crisis del coronavirus. Y hoy, como ya adelantábamos también en el último programa, vamos a hablar de cómo teletrabajar. Vamos a dar consejos a las personas que nos ven desde casa, que están trabajando durante estos días y estas semanas desde casa, de cómo hacerlo para que sea mejor para el trabajador y para la empresa. Y para ello, para hablar sobre este asunto, tenemos de nuevo con nosotros Francisco José Martínez, experto en este tema, en el teletrabajo. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros un programa más. ¿Qué hay? Encantado, es un placer poder seguir trabajando con o teletrabajando con esta serie que estamos haciendo sobre teletrabajo, en la que espero que muchas personas pues puedan aprovecharse de los consejos que vamos dando. Además, hoy precisamente vamos a hablar de dónde hacerlo, cómo hacerlo, etcétera. Yo creo que es un tema que puede ser de interés para esas personas que o bien ya son teletrabajadores a tiempo parcial porque venían haciéndolo, o bien porque esta situación del coronavirus y el confinamiento en nuestras casas pues está haciendo que muchos se inicien en este mundo que tiene, como vimos en el programa anterior, sus ventajas y sus inconvenientes. Seguramente todo lo que contemos hoy va a resultar muy útil a todas las personas que nos ven desde casa, y la primera pregunta precisamente es esa: ¿desde dónde teletrabajar? Bueno, pues podemos tener diversos tipos de teletrabajo. El que siempre se piensa es el teletrabajo a domicilio, dentro de una casa, un piso donde uno viva. Pero también puede haber lo que llamamos el teletrabajo móvil, esas personas que están en itinerancia, que van de un sitio a otro, un comercial, por ejemplo, que va de un lugar a otro y no va nunca a su empresa, sino que, o normalmente no va casi nunca, sino que teletrabaja. O también hay muchas personas que no se habitúan y tienen que ir a un telecentro, a un sitio donde se monta en los barrios. Aquí en Huelva montamos uno en Islantilla en su día, se han montado algunos en algunos pueblos. En la ciudad de Huelva ha habido algunos proyectos para montar un telecentro, que es un sitio donde la gente va a teletrabajar, no trabaja en su casa, pero se mueven muy poco dentro de su barrio, y allí pueden trabajar con otras personas que trabajan para otras empresas, pero que en el fondo también es una fórmula que se utiliza en muchos países del mundo, sobre todo en los países nórdicos, en Canadá, por ejemplo, es muy habitual. Entonces, estos sistemas son los que hay. También están los teletrabajadores puros, los que solamente teletrabajan todas las horas de la semana que tengan contratadas, y los teletrabajadores a tiempo parcial, llamémosle, o parcial, aquellos que, aunque trabajen presencialmente en su empresa, también lo hacen desde su casa. Cuando trabajan más de 10 horas desde su casa, ya entendemos que son teletrabajadores a tiempo parcial. ¿Y cuál debería ser la condición de la casa o del piso desde donde teletrabaja? Esto es un tema importantísimo. Importantísimo, ya lo hemos comentado en capítulos anteriores de esta serie sobre el teletrabajo. El despacho, el cuarto de estudio, como le queramos llamar, donde se trabaje, es una de las partes más importantes de hoy día de una casa. Es decir, ya todo el mundo tiene un ordenador en su casa, todo el mundo realiza actividades, consulta el correo, etcétera, etcétera. A veces desde un ordenador, otro desde una tablet, otro desde un simple ordenador portátil, y todo eso pues genera que se necesiten una serie de condiciones que la gente a veces no las tiene adecuadamente en cuenta. En las casas debemos de combinar dos ciencias, una que llamamos la domótica y otra que llamamos la ergonomía. La domótica es que las casas se están tecnificando, entonces tenemos que ir a una casa donde, si es posible, la conexión a Internet por parte de donde vayamos a teletrabajar, que se haga, aunque tengamos una wifi en nuestra casa, es mejor que se haga desde donde tengamos el router de nuestra casa, donde llegue el Internet. Es bueno que tengamos un cable que vaya hasta el ordenador donde nos vamos a conectar, si lo vamos a hacer con un ordenador, porque es mucho más seguro, mucho más rápido, mucho mejor que hacerlo por wifi. Pero si no tenemos otra oportunidad, pero si es posible en las casas, sería bueno que en las habitaciones o en el cuarto de estudio o en otros sitios, en el despacho, como decimos, pues hubiera una conexión. Es decir, que a las personas que hacen obras en su casa pues aprovechen para poner un cable de los de Internet, no un cable solamente de los del teléfono, de dos pardilitos de cobre, que ya hoy día casi no se utilizan, sino una conexión de este tipo. Eso en cuanto a la domótica. Luego hace falta lo que llamamos la ergonomía, es decir, el trabajo cómodo y sin perjudicar a la salud. Este tema es importantísimo. Uno de los grandes problemas que tiene el teletrabajo hoy día es que las personas no teletrabajan con las condiciones adecuadas, al menos con las mismas condiciones que tengan en su empresa. De hecho, la legislación laboral lo que dice es que en las casas de los empleados las
las condiciones de seguridad y salud, las de seguridad, higiene, etcétera, tienen que ser las mismas que en la empresa. Es decir, que en este caso, pues, tienen que tener, por ejemplo, la iluminación. Es bueno que la iluminación sea una iluminación mixta. De luz natural con luz artificial. No debe faltar ninguna de las dos. Incluso si algún día hay mucha luz natural, porque está muy bien, también es bueno tener la luz encendida. Esa luz mixta es la que más beneficia. Si es por la noche nos aguantamos y no tenemos más opción que tener la luz artificial, pero tener, a ser posible, mixta. Es muy importante dónde poner el ordenador. En este aspecto yo siempre hago mucho hincapié con aquellas personas o aquellas empresas que nos dicen ayúdennos a montar el teletrabajo. Este es muy importante porque las personas, tanto en las oficinas como en las casas, esto pasa en todos sitios, no colocan el ordenador adecuadamente. A veces, para evitar el reflejo, ponemos la pantalla del ordenador, digamos, la persona tiene la pantalla del ordenador y luego una ventana detrás para que no le dé reflejo a la pantalla. Esa es la peor de las posiciones posibles. Detrás de la pantalla del ordenador no debe de haber nada, ninguna fuente de luz, ninguna ventana, porque está demostrado que aquellas personas que trabajan con un ordenador, si tienen una fuente de luz justo en la zona de atrás de donde está el monitor, entonces ocurre una circunstancia muy curiosa y es que la pupila se va poniendo muy grande cuando enfoca hacia el ordenador, ¿m? Y muy pequeña cuando mira para arriba, por ejemplo, y le da la luz de la ventana que está detrás. Por eso hay que huir de esas fuentes lumínicas que están detrás por ejemplo, lo que estamos viendo en la pantalla es una posición muy mala. Es decir, hay que huir de esas posiciones en la que haya la luz detrás, porque es mucho mejor incluso sufrir el reflejo en la pantalla. Hoy día hay técnicas para que eso no ocurra, que tener una fuente de atrás, porque normalmente las personas que tienen una ventana detrás del monitor, digamos, a esas personas suelen tener cefaleas, suelen tener problemas se le cansa de tanto aumentarse y disminuirse la pupila, pues se cansa. Normalmente nunca aguanta más de 4 horas trabajando. Por eso esas condiciones de reflejo de luz, de fuente, la altura del monitor. El monitor no tiene por qué estar muy arriba. Nosotros no leemos el periódico mirando hacia arriba, o el libro, sino lo miramos leyendo hacia abajo. Entonces debe de estar en la medida de lo posible un poquito a la altura de el centro de la pantalla, a la altura de nuestros ojos o más bajo. Hay que tener una buena postura al sentarse. Es bueno comprar una buena silla. Muchas veces los empleados, la legislación actual obliga a las empresas a que la silla donde se sienten sus empleados cumplan una serie de condiciones. Pues nuestra casa, si la pagamos nosotros o la paga la empresa, que es un tema que hablamos ya en el capítulo anterior, pues esa situación habría que resolverla con una buena silla. Incluso hay quien tiene que además buscarse, como hemos dicho, una zona dentro de la casa relativamente tranquila, que no sea ni el salón o donde están las otras personas viendo la televisión, porque entonces al final la conciliación de la vida laboral y familiar termina, en vez de siendo positiva, negativa con el teletrabajo. Además que esté bien decorado. Es importante que no tengamos colores muy estridentes. Por ejemplo, en las hamburgueserías suelen pintarlas de color naranja o verde limón porque la gente allí se siente un poco como agredida por esos colores y entonces come ligero y se va y le deja el sitio a otro. Pero para teletrabajar lo que necesitamos es un sitio donde se esté cómodo, donde no haya esos colores estridentes. Es decir, deberíamos de cuidar la decoración, la iluminación, la velocidad de internet, como he dicho, etcétera, etcétera. Yo creo que con eso podríamos ir empezando a teletrabajar de forma mucho más adecuada. Y en cuanto a los gastos de la casa, como puede ser luz, agua, comunicaciones, ¿la empresa tiene que pagarlos? Bueno, la legislación en este aspecto no lo dice claramente, ni en España ni tampoco en un acuerdo europeo que hay sobre teletrabajo. Dice en España lo que dice es que la empresa debe de facilitar todos los medios necesarios al teletrabajador, pero no dice que eso sea la luz, el agua o la calefacción, sino que sean los medios, se refiere normalmente a medios técnicos, es decir, debería de pagar el ordenador, pero es más, ni incluso eso. Es decir, para que haya una relación laboral en la modalidad de teletrabajo es necesario obligatoriamente por ley un acuerdo por escrito. En ese acuerdo por escrito lo que se dice es que el trabajador debe de ser capaz de tener los medios necesarios en su casa o en el sitio donde vaya a trabajar y que la empresa debe facilitarle las que le falten. En general, las empresas no suelen pagar ni la luz, ni el agua,
ni la calefacción, que son gastos importantes, porque y se los está ahorrando, ¿eh? Se los está ahorrando en sus instalaciones aquí donde la persona podía estar trabajando antes. No suele pagarlo, suele pagar el ordenador en muchos casos. Es bueno distinguir, si la empresa te pone el ordenador, es bueno distinguir entre el ordenador de la empresa y el personal. Incluso si te da un teléfono, distinguir entre el teléfono personal y el de la empresa, porque a veces hay personas que utilizan ese ordenador que le ha dado la empresa para cosas personales, y la empresa puede llegar a poder ver los correos electrónicos utilizados desde, o enviados o recibidos desde un ordenador que ha pagado la empresa, siempre y cuando en el contrato de trabajo se recoja que eso se puede hacer. Entonces, muchos empleados que eso no lo saben cuando firman su contrato laboral, hoy día normalmente las empresas ponen eso, pues hay que tener cuidado de distinguir entre la vida, digamos, informática personal con la vida familiar, porque la empresa tiene derecho a ver. En suma, como digo, lo normal es que el trabajador paga sus gastos y la empresa paga normalmente los gastos técnicos. ¿Quién paga la conexión a Internet? En este caso, pues como se comparte con el teléfono fijo de la casa o la televisión o otros servicios, normalmente la empresa tampoco lo paga. A veces se llega a una compensación de forma que la empresa le paga al teletrabajador un poco más por un pool, digamos, de todos estos medios. Pero no, la legislación no dice nada en concreto, dice que se acuerde por escrito cuando se firma el contrato de teletrabajo. ¿Y qué problema psicológico puede generar el teletrabajo? Pues este es un tema importantísimo, importantísimo. Es decir, el teletrabajo tiene muchas ventajas y tiene muchos inconvenientes, pero de los inconvenientes probablemente también hay personas que se adaptan muy bien y es una ventaja para ellos, pero el tema psicológico es de gran importancia. Hemos de tener en cuenta que la mayoría de los teletrabajadores trabajan en una relativa soledad, a no ser que en una casa pues haya varios teletrabajadores, pero lo normal es que hay gente que necesita ver otras personas alrededor. Yo a mis alumnos, cuando damos las clases de teletrabajo, a mis alumnos les hago una pregunta siempre, y es que les digo, que levanten la mano los que estudian en casa. Y entonces levantan la mano unos cuantos. Que levanten la mano los que estudian en una biblioteca, levantan otro. Digo, pues los que habéis levantado la mano de estudiar en casa podréis tener unas ventajas psicológicas respecto al teletrabajo, mientras que los que estáis estudiáis en la biblioteca, pues necesitáis ver a gente, etcétera, y necesitáis ir a un telecentro o buscaros un sistema, digamos, para mejorar vuestro trabajo en soledad, porque realmente el teletrabajo para ellos es mucho más complejo. Fijaros, esto ya se dio cuenta. En el año 1985 en Suecia, en Vendalen, se creó el primer telecentro. Un telecentro es que se monta en un barrio o cerca de donde vive la gente, se monta un sitio donde hay ordenadores, donde hay buenas salas de videoconferencia, donde hay buenas impresoras, donde hay una serie de medios técnicos para que la gente pueda teletrabajar y que no tengan esos problemas psicológicos de estar solos en su casa. Lo que ocurre que en España existe muy poco, es decir, no hemos todavía desarrollado mucho. El primero que se desarrolló importante, por ejemplo, en Andalucía, fue en Islantilla, en el telecentro que se montó en la Mancomunidad de Islantilla, que tuve la suerte además de dirigir yo ese telecentro, por donde pasaron más de 20.000 teletrabajadores durante finales aproximadamente pues del año 87, 88 hasta el año 95, 96, 97, pasaron muchísimas personas. Este es un sistema. Por lo tanto, tenemos un problema psicológico, es decir, la soledad. Las personas, incluso la legislación dice que el empleador debe garantizar que se toman medidas para prevenir el aislamiento con respecto a sus compañeros de la empresa. Ya dijimos en el programa anterior que a veces uno de los inconvenientes que más aluden los teletrabajadores es que no se enteran de los cotilleos de la empresa, ¿no? Y entonces no le hacen la pelota al jefe, literalmente dicen esto, de forma que cuando hay que ascender pues tiene menos probabilidades. Entonces los problemas psicológicos son muy importantes. El de la soledad, el primero. ¿Pero qué otros problemas psicológicos pueden aparecer también? Pues muchísimo. El cansancio del día tras día en casa. Ahora, en estos momentos, estamos en el confinamiento del coronavirus y lo estamos viendo. Es decir, en este momento hay más de 1.000 millones de personas en el mundo, que es una parte importantísima, que están confinadas en sus casas, y esto va generando un cansancio. El primer día lo aguanta, el segundo, el tercero, pero cuando llevas 2 semanas, imagínate cuando llevemos 3 años, digamos como teletrabajadores, ¿no? Esperemos que con el coronavirus no. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que eso genera conflictos familiares, porque a veces la familia quiere, y ahora este es un problema que los teletrabajadores nuevos que están apareciendo y se va hablando muchísimo del teletrabajo hoy día en las redes, y lo que se suele poner es que con mis hijos cómo voy a teletrabajar y además hacer las tareas con ellos. Es un
tema que está muy candente, que está todos los días y efectivamente eso está ocurriendo. Es una situación realmente excepcional porque todo el mundo está metido en la casa, mientras que cuando se teletrabaja normalmente pues los niños se han ido al colegio. Pero bueno, es una forma de esto. Hay conflictos hay conflictos psicológicos. Por ejemplo, hay uno muy interesante que nosotros venimos estudiando porque no nos lo creíamos. Hay personas que cuando hablan por teléfono o cuando escriben, por ejemplo, el teletrabajador se comunica mucho por esos dos sistemas, por videoconferencia o hablar por teléfono o por videoconferencia, o bien escribir en un correo electrónico, en un documento, dicen cosas que cara a cara no la dirían nunca, por educación o lo que sea. Entonces, hay personas que por escrito dice cosas muy duras, a veces contra los demás, o que quizás no lo hubiera dicho tradicionalmente en su trabajo, y eso es una fuente de problemas. Los teletrabajadores, como digo, pues necesitan esa fuerza psicológica. Curiosamente, las mujeres suelen estar más preparadas que los hombres para el teletrabajo. Aunque hay una cosa curiosa, y es que no hay apenas, al principio, cuando se empezó a medir el teletrabajo, y llevamos ya más de 20 años haciéndolo, al principio había muy pocas mujeres teletrabajadoras, a pesar de que, como digo, psicológicamente están mucho más preparadas según diversos estudios que se han realizado sobre género y teletrabajo. Y curiosamente, como digo, pues no hay mucha, a pesar de que el número se está incrementando constantemente. Otro tema, ya por terminar la parte psicológica, es que los teletrabajadores se queman mucho, el síndrome de la persona quemada. Un problema del teletrabajo es que los teletrabajadores normalmente no aguantan muchísimos años siendo teletrabajadores, es decir, suelen cambiar hacia la modalidad. De hecho, la legislación ha recogido esto, porque muchas veces lo hemos recomendado, la legislación tanto europea como española ha recogido que las personas que están trabajando normal, si quieren solicitarlo, pueden solicitar ser teletrabajadores, y el caso contrario, una persona que es teletrabajadora y quiere pasar a su trabajo normal. Fundamentalmente porque hay personas que tanta flexibilidad o incluso tanta libertad hace que no se adapte a hacerlo en solitario, como hemos dicho. Es decir, tiene una serie de problemas psicológicos que tenemos que analizar y ser capaces de solventar. Para las empresas donde se instala el teletrabajo es bueno que se hagan cursos sobre cómo resolver este tipo de problemas, que no son tan graves, pero que a veces pueden alterar la vida del teletrabajador. Y en la jornada laboral de trabajo, ¿quién organiza el tiempo y qué se hace exactamente? Bueno, pues este es un buen tema, es decir, porque si decimos, muchas veces se dice, bueno, usted tiene usted va a teletrabajar y tiene libertad para trabajar en lo que quiera, en el tiempo, es decir, usted puede llevar a los niños al colegio, puede hacer esto, pero muchas veces te dicen, tienes libertad de tiempo, etcétera, etcétera, pero me lo tienes que tener dentro de 2 horas, o me lo tienes que tener para ayer, es decir, las prisas que hoy tenemos hacen que quién organiza el tiempo y qué se hace sea muy complicado de organizar. En teoría, la legislación lo que dice es que el trabajador es el que organiza su tiempo. Es decir, que si el trabajador quiere salir a dar un paseo, hacer gimnasia, o quiere llevar a los niños al colegio, o quiere pararse para tomar un café o no, a la hora que le dé la gana, puede hacerlo. Pero, y eso es lo que dice la legislación, es decir, la carga de trabajo y los criterios son equivalentes deberían de ser equivalentes a los de los trabajadores normales. Normalmente la carga de trabajo, como ya hemos dicho en otro programa, es mayor en los teletrabajadores que en los trabajadores normales. Y además hemos dicho que los teletrabajadores, cuando ya se han acostumbrado al tema, son más productivos entre un 20 y un 40%, aproximadamente el 30% de media. Eso hace que la empresa dice qué es lo que hay que hacer y el trabajador organiza su tiempo. El problema, como digo, es que hoy día las cosas son tan rápidas que al final te dicen, puedes hacerlo cuando te dé la gana, pero lo acabas dentro de 2 horas. Y esa es la realidad. ¿Y esa carga de trabajo cómo se minimiza? Pues mira, ese es un problema. Es decir, normalmente eso está pasando en nosotros que hacemos muchas encuestas, en todas suele decirse que los teletrabajadores comentan que el teletrabajo les supone más horas de trabajo que si estuvieran en la empresa presencialmente. Por eso hay que ser muy estricto en dividir la vida laboral y familiar dentro de la casa. Ya hemos dicho que vestirse es un buen criterio. En los teletrabajadores que se visten, yo estoy ahora teletrabajando y estoy con el mismo atuendo, digamos, que tendría en mi empresa, en el que tengo en la universidad, pues
cuando estás vestido trabaja y cuando no estás vestido no trabaja. Y esa distinción psicológica, aunque parece... Fijaros, yo una vez en Huelva hemos reunido en varias ocasiones a todos los sindicatos españoles que han creado líneas de teletrabajo o secciones de teletrabajo, y en una de las veces donde cuando empezamos a hablar sobre la negociación colectiva y cómo debería de ser el concepto del convenio colectivo en el ámbito del teletrabajo en las empresas, pues les dije una cosa a los sindicatos que se lo tomaron, se reían mucho, decían eso es imposible, y hoy lo hacen, y en ese momento se reían. Fijaros lo que yo les pedí, es algo muy enrevesado. Les dije, en los convenios colectivos debéis de pedir los sindicatos, es decir, los trabajadores, que los teletrabajadores en su casa deben de estar vestidos como en su empresa y que si no lo hacen, la empresa les pueda poner una sanción. Ellos se reían, dicen, ajá, yo voy a pedir que en vez de estar en chándal esté en ropa y que si me cogen en chándal me echen una sanción y además soy yo el que lo pide, no la empresa le da igual. Digo, sí, digo, ponedlo. Y hoy día se pone, ¿por qué? Porque hemos dicho que los trabajadores que se visten tardan más años en esta modalidad porque se adaptan mejor, dividen mejor en la vida laboral y familiar y cuando están vestidos trabajan y cuando no están vestidos pues no trabajan. Yo creo que eso es bueno. No es bueno estar siempre trabajando. Hay que saber hacer descanso, hay que saber hacer ejercicio. Hay que saber también, y este es un tema, cómo minimizar estos problemas. Hemos dicho que hay muchas personas que dicen barbaridades por escrito o por teléfono que cara a cara no te las dicen y eso luego salta con problemas de relaciones. Hay que cumplir lo que llamamos la etiqueta, que es una cosa muy interesante. ¿Y la netetiqueta? Lo quiero decir bien, ¿netetiqueta qué es exactamente? Bueno, pues la netetiqueta es un conjunto de normas de educación para saber actuar, digamos, dentro de las redes. No solamente para el teletrabajo, sino hoy día nos comunicamos con muchas personas a través de sistemas telemáticos. Nos comunicamos por correo electrónico, nos comunicamos por WhatsApp, nos comunicamos siempre o escribiendo o hablando o con nuestra imagen. Entonces, hay muchas personas que creen que aquí no existen normas sociales, pero sí lo existen, sí existen normas. Igual que por la calle yo no le voy gritando a la gente o no le digo cosas o no digo cosas malsonantes, utilizo un lenguaje con unas personas de usted y con otras personas de tú. Es decir, en el mundo de la vida social, digamos, en las tecnologías de la información, también existen esas normas y esas normas le llamamos la etiqueta, la etiqueta de red. Por ejemplo, la más común. Pues no escribir las cosas en letras mayúsculas. Letras mayúsculas en el mundo de Internet en general, en el mundo de las redes, cuando se comunica a las personas, cuando se escribe letra mayúscula, es que le estás gritando al otro. Entonces, si a mí me manda alguien un correo escrito en letras mayúsculas, pues me parece que me está gritando, o un WhatsApp. Por eso hay que escribir con letras normales y las mayúsculas cuando sea necesario, solamente cuando sea necesario, llamémosle gritar. Hay veces que a una persona le escribes un correo electrónico con letras mayúsculas y te contesta, a mí no me grita nadie, porque realmente, como digo, pasa esto. No utilizar palabras de tipo malsonantes o soeces, que desgraciadamente la gente es más fácil utilizarla aquí que cara a cara, a lo mejor no se atreven. Por teléfono también hay muchas personas, yo hay personas con las que no hablo por teléfono porque sé que tienen ese problema, que luego cara a cara tienen otra actitud. Entonces, en fin, que esto es lo que llamamos la etiqueta, que es algo muy, muy importante en la vida normal y en la vida social dentro de las redes también. Y ya por último, ¿cómo se puede fomentar el teletrabajo a todos los niveles? Bueno, pues esto es muy importante, es decir, realmente al final todos vamos a ser teletrabajadores, aunque sea parcialmente, aunque sea en una parte de nuestro trabajo. Yo personalmente me considero un teletrabajador, es decir, yo doy clases en la universidad, tengo mi grupo de investigación, trabajo con mis compañeros, etcétera, y tengo muchos proyectos de tipo social, de ONG, etcétera, pero realmente donde yo trabajo, donde más tiempo he hecho es en el ordenador de mi casa, que es este en el que me estáis viendo ahora, en el ordenador de mi casa, donde yo trabajo y tengo un cuarto de estudio donde mi esposa y yo teletrabajamos y donde realizamos gran parte de nuestra actividad laboral, incluso trabajamos en horarios que no son estrictamente académicos, los fines de semana nos permiten realizar cosas y avanzar. Esto hace que las empresas estén ya fomentando y los gobiernos locales
autonómicos, centrales, etcétera, estén fomentando esto. Es decir, el teletrabajo, que tiene muchos inconvenientes, como hemos visto, también tiene muchas ventajas. Entonces hay que minimizar uno y maximizar los otros. ¿Qué ocurre? Pues que en estos momentos hay un boom del teletrabajo debido al confinamiento del coronavirus, pero que realmente en estos momentos es un momento que puede ser interesante para implantar esta metodología de trabajo, que es muy interesante, como digo, en las empresas. Es más, en estos momentos el gobierno andaluz tiene unas ayudas que ha subido de 13 millones a 22 millones de euros para ayudar a las empresas en el teletrabajo, a que compren medios, a que le compren los ordenadores a sus trabajadores en sus casas. Ahora mismo existen unas ayudas muy importantes. El gobierno central tiene más de 200 millones de euros para esto a través de Red.es. Estoy hablando de noticias de estos días, que están en vigor en estos momentos. Y yo incidiría sobre todo en el ámbito local, es decir, hay muchos ayuntamientos a los que le interesaría generar la modalidad de teletrabajo en sus vecinos. Nosotros venimos trabajando desde hace mucho tiempo en una teoría que dice que Internet y las redes telemáticas a la larga van a beneficiar a las zonas periféricas. Fijaros, España es la periferia de Europa, Andalucía, por ejemplo, es la periferia de España, o Huelva es la periferia de Andalucía. Es decir, vivimos en zonas relativamente periféricas. Y estas zonas periféricas, si saben arreglarlo fundamentalmente con el teletrabajo, pueden contar con unas posibilidades de empleo para sus vecinos en estos pueblos que son periféricos enormes. Para ello, ¿qué necesitan? Pues tener buenas redes de comunicación, a veces montar un telecentro en el pueblo para que la gente vaya teletrabajando, porque a la larga, repito, los terrenos periféricos, ya que la distancia, como decía Carnes Cairncross, la distancia ha muerto en estos momentos, pues precisamente hemos de aprovecharnos los que somos periféricos de esta situación, y la tecnología de la información lo pueden permitir. Por ello, el teletrabajo es una buena herramienta para que personas que viven en zonas periféricas, como lo es España, lo es Andalucía, lo es Huelva o lo es numerosísimos municipios, puedan tener un trabajo con independencia de donde se desarrolle ese trabajo físicamente, si se hiciera de forma presencial. Y esto a la larga va a salvar a muchos territorios que en estos momentos tienen dificultades de empleo. Por eso entendemos que el teletrabajo puede cambiar esta tendencia, y que para determinados territorios, sobre todo los periféricos, el teletrabajo es muy importante. Pues muchísimas gracias por enseñarnos hoy a cómo teletrabajar. El próximo programa, ¿de qué vamos a hablar? Pues el próximo programa vamos a hablar de los elementos técnicos que se necesitan, que no son tan complejos como parece, ¿no? Son los normales y corrientes que utilizamos. Hablaremos de ellos, y también vamos a hablar en el próximo programa de los aspectos legales, más concretamente, es decir, de la parte de la legislación. No existe una legislación específica en España sobre teletrabajo, pero sí existe numerosísima legislación añadida en el Estatuto de los Trabajadores, en el marco europeo y en diversas normas que se van aprobando, y todo eso pues lo veremos en el próximo programa, los dos temas. Pues muchísimas gracias por estar una vez más aquí con nosotros, y esperamos pues que todas las personas que nos están viendo desde casa hayan apuntado todo lo que nos has contado sobre el teletrabajo. Hasta el próximo programa. Encantado, hasta la próxima. Pues nos despedimos ya, como decíamos, hasta la próxima entrega, cuando vamos a hablar de esos aspectos legales del teletrabajo. Esperamos, por supuesto, que le haya sido muy útil también este programa, y hasta la próxima.